El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en las manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una excelente institución de apoyo al prójimo más carenciado, afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer u otras enfermedades catastróficas. Y esta institución le brinda apoyo militante. 809-443-8010. También al Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Ahí usted tiene la oportunidad de poner su caridad en las mejores manos, las manos salesianas. Qué ancho ánimo de servicio al prójimo. Formar jóvenes en alto riesgo y en convertirlos en ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, el gobierno ha designado un señor con un currículum fabuloso de servicio en la, diríamos, la construcción de nuevas policías en el mundo. No sé si solo en el mundo latinoamericano o es global. Pero el señor Vilá del Castillo, Pepe, creo que se llama, o le dicen Pepe Vila o Vilá del Castillo, es un hombre que se le ha presentado a la ciudadanía, un hombre de mucha experiencia, de un amplio manejo de las reformas policiales. Pero yo creo que ese señor va a tener que hablar en tártaro, probablemente, como decía mi amigo Aristófanes Urbáez, que en paz descanse. Ese señor va a tener que hablar en tártaro, repito, porque esa policía de aquí, señores, eso no va a ser tarea fácil para nadie, por especialistas que se contraten para eso. Ahí hay un daño profundo, viejo, encallecido, que no va a ser fácil desbrozarlo, limpiarlo o hacerle una limpieza profunda a eso. Ese comportamiento de las cárceles, eso es viejo. ¿Quién atiende las cárceles? ¿Es la Policía Nacional? Esas cárceles, porque las cárceles donde está el ejército no se ven estos escándalos. ¿Por qué no se notan estos escándalos? Las cárceles que maneja el ejército están en fortalezas del ejército. Hay una cárcel en Salcedo. En Santiago había una cárcel una vez que estaba también en la fortaleza del ejército,
esa cárcel. Y en el Ceibo creo que tiene la fortaleza, no sé si también es una cárcel. Donde hay esas fortalezas en los pueblos, son cárceles públicas. Pero esos escándalos con los guardias no se ve, pero sí se ve con los policías. Es decir, el policía es especialista en macuteos, el policía es especialista en soborno, es especialista en todos esos fraudes y trampas y cosas, porque está muy ligado al crimen, está muy ligado al civil, al que comete esos delitos con más, diríamos, con mayor claridad en la sociedad, se ven claros y tienen diríamos, su tarjeta o su identificación de criminales. Entonces la policía tiene que diferenciarse de esa gente, pero aquí la de aquí no, la de aquí se asemeja en una gran parte, porque no todos los policías son corruptos, no sería un abuso decir esas cosas, pero en gran parte la policía, ese ejemplo de la Victoria y de la cárcel de Moca y la cárcel de Azua y todas las cárceles. Pero no es solo en República Dominicana, si va a Brasil es lo mismo, y va a Ecuador es lo mismo, y va a Colombia, y va a todos los países de América, tienen las mismas dolencias. Y son policías. La de México igualito. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la Victoria y qué pasa con Moca? Primero, esa policía hay que sacarla de las cárceles o hacerle policías especiales que sean gente que estén conscientes, que sean conscientes de que ese trabajo es un trabajo para gente que tenga que ser seria y que si usted no es serio, a la primera falla usted se va del sistema, y hay que hacer eso aunque se cambien 20 veces los policías corruptos o malos que hayan. Porque esos casos, que el cangrejo tiene una pistola, el cangrejo, no hay un preso en la Victoria que no conozca al cangrejo. Todos son tigres que son los que manejan esas cárceles, según ya todos los detalles que tenemos ahí. Entonces, todo el mundo sabe que en las cárceles dominicanas siempre han existido los prebotes. Y que esa gente son los que, como dicen, en lo que confían los policías para que le manejen los presos. ¿Y quién ha visto una cosa igual? Entonces, ¿cómo es posible que se detecten armas de fuego, cuchillos, armas blancas, drogas, negocios que se ven a la franca de quiénes son los negocios que se instalan ahí, bares? Óigase bien, bebidas alcohólicas, porque no son bebidas no alcohólicas las que se venden en las cárceles. Entonces, ¿quién conoce de todo eso? El jefe de la cárcel, ¿quién es? Puede ser el general, un general hijo de Dios, pero es una persona que sabe lo que está pasando ahí. Porque es que no es posible que llegue ningún jefe a esa cárcel y no sepa que, a menos que ese jefe no sea policía. Si usted pone allí un civil a administrar aquello y el civil no es, como se dice, es el jefe de la dotación que hay ahí, pero no es como ellos, no se viste como ellos, como los que están ahí, entonces usted puede estar seguro que va a haber un cambio. Se va a notar una incomodidad, una molestia, y habrá gente que querrá irse de ahí. Pero el problema de la cárcel de la Victoria y de todas las cárceles es que no hay hombres y mujeres serias, honestas, que puedan manejar las cárceles. O son unos ineptos. Y yo no creo que sean tan ineptos para usted poner el orden. Porque, señores, un analfabeto funcional pone el orden si le da la gana en cualquier sitio. Uy, usted sabe la gente que le dice, mire, por ahí no debe pasar nadie. Y no pasa nadie si esa persona está ahí. Y si esa persona le dice, mire, nosotros queremos que eso esté limpio, eso va a estar limpio. Porque no hay que ser científico para eso, lo único que hay que ser es responsable. Y para ser responsable tampoco hay que ser ni educado ni nada de eso. Usted lo que tiene que ser es honesto. La honestidad no es, usted puede ser el analfabeto, el más supino de los analfabetos. Pero si usted es honesto, óigame,
la propiedad está cuidada o las funciones que le toque desempeñar a esa persona están cuidadas, por lo menos de honestidad. Entonces, en esas cárceles, la Victoria lo que no hay es seriedad, punto. Y se derivan de ahí, de esa cárcel, le derivan otros, porque los generales también de la policía, los que manejan eso, también derivan de ahí, porque es el problema de ese cuerpo que está, no entero, pues no es total, pero toda esa oficialidad que abunda en esa policía está ociosa, pero está necesitada de riquezas, porque dirán algunos, o una gran mayoría, porque uno no lo sabe, hoy yo voy a venir a retirarme de esta institución como general, para salir de esta institución con una pensioncita, morirme de hambre en la calle. Eso es lo primero que piensan. Entonces, esa institución, al señor Pepe Vilá, que sepa que se va a encontrar con una institución de verdad, que no es un verdadero muro de contención. Eso no va a ser fácil, porque es que no hay forma de que esta conducta... ¿Cuántos años tenemos oyendo esas mismas noticias? Pero un hombre como Florian, señores, hay que ver lo que era Florian Félix. El capo que era Florian Félix. Un tipo, y lo valiente de Florian también, porque era un hombre valiente y desafiante. Y entonces, con ese poder ya y esa fama de capo de capo, para la fecha él era el hombre más importante, como capo, como mafioso de drogas en la República Dominicana. Y ese señor fue muerto por policías. Óigase bien. Entonces, esas cárceles, lamentablemente, fíjense lo que pasó en Najayo, aquella vez, un asalto, muerto y herido y de todo aquello. Entonces, eso hay que buscar la forma de que esas cárceles la maneje un cuerpo especial o la Procuraduría se sale de eso, una de dos. Pero eso tiene que ponérsele freno, porque esa cárcel, eso no fue un motín. Eso no es un motín, porque hay motines en las cárceles, que puede ser, el motín puede ser, bueno, por injusticia que se cometen con los presos, a veces un exceso de autoridad, o el motín puede ser porque, por ejemplo, las celdas están inadecuadas, no tienen un baño adecuado, la parte sanitaria, los presos se sienten incómodos, duermen mal, comen muy mal, etcétera, etcétera. Eso crea un motín. Eso puede crear un motín, pero esto es otra cosa, esto no es un motín, esto es un pleito por territorio, discutiendo por el territorio de desempeño económico de esos grupos en las cárceles. Entonces eso es fomentado, tolerado. No es lo mismo que lo otro, que puede ser un descuido, que incluso la autoridad o la administración de la cárcel no da bien los servicios. ¿Por qué? Porque se roban el dinero o no llegan los recursos necesarios, por lo que fuera. Hay una superpoblación y entonces los presos se sienten incómodos, se sienten hacinados y protestan y se violentan por eso. Eso es un motín. Pero repito, aquí no hay motín. Aquí lo que hay es jefes mafiosos presos dentro de la cárcel que manejan negocios ilícitos dentro de la cárcel. Y entonces defienden su territorio como verdaderos perros bravos. Pero fíjense cómo es. Cangrejo me dio un tiro y me estoy muriendo. Oye, eso fue lo que escribió un mensaje de voz o un mensaje escrito de WhatsApp, uno de los fallecidos, de los heridos de muerte ahí. Entonces son unos escándalos que, bueno, lamentable. La verdad que es lamentable que pasen cosas de ese tipo. Bueno, la ADP, ¿y qué es lo que va a pasar con la educación? Los colegios privados están operando más o menos. La virtualidad les favorece porque son personas que pueden pagar su internet, etcétera, y los muchachos disponen de equipos y cosas de esto, pero la verdad que la escuela pública, el gobierno está perdiendo el pleito por falta de carácter, porque el gobierno debió intervenir eso y el ministerio tener el carácter de llamar a capítulo la ADP, porque la ADP no puede estar en una posición de alzamiento rebelde.
porque eso es vagancia. Ahora, al que no trabaja, ¿qué es lo que hay que hacer? No pagarle. A la ADP, mire, los maestros que no se presenten aquí el lunes a las 8 de la mañana en la escuela tarde serán castigados con no se le va a pagar el día si no van. O someterlo a la justicia, como hicieron la gente de Barahona en aquella oportunidad, a la ADP por irresponsable, porque ellos tienen que cumplir. Ahora, el ministro no va a salir con una ametralladora, no va a salir con un garrote a llamar a los maestros que vayan. Usted le hace su advertencia, si no van, no van a cobrar. Ahora, queremos que vayan. El deseo es que vayan y vengan a dialogar. Vamos a buscar la vuelta porque esto puede haber clases presenciales. Puede ser bajo el modelo que hemos sugerido algunos. Habrá gente, ellos saben lo que tienen entre manos porque ellos son los que tienen el sistema educativo encima. No somos los profanos que estamos en las calles. Entonces ellos saben cómo adecuar la presencialidad sin tener que correr mucho peligro, porque es lo que yo repito aquí a diario. Los maestros no van a los cines, no van a los estadios de béisbol, no van a los eventos artísticos. Los maestros viven enclaustrados, en un claustro purificador. No, los maestros son tan activos, tan en todas. Las enfermeras van a luchar con sus enfermos de tuberculosis, de SIDA, de todas las enfermedades transmisibles. Las enfermeras y los médicos y los paramédicos, los camilleros, no se niegan a llevar a un enfermo o un fallecido de SIDA o de enfermedades transmisibles de COVID. No se niegan a llevarlo ni al cementerio, ni a la morgue del hospital, ni a moverlo de una sala para otra. Ellos los atienden. Pero los maestros le tienen miedo a los niños con los que ellos conviven a diario y saben que un niño que está enfermo, de un grupo de niños usted lo detecta inmediatamente. ¿Por qué? Porque el niño no tiene el mismo ánimo que los demás, está dormitando, no está atendiendo la clase, estornuda, tose, se siente tupido, está calientito. Entonces ese niño usted lo aparta porque, señores, hasta los pollitos, los granjeros se dan cuenta cuando hay un pollo enfermo y miren que los pollos son todos iguales. Y se detectan inmediatamente, usted lo ve, o los cerdos, en una piara grande de cerdo ahí. Usted ve el cerdo que no come igual, que se va quedando atrasadito, usted inmediatamente lo saca de la partida o del grupo. Porque sabe que ese cerdo está enfermo, no está progresando, su convertibilidad es baja, igual pasa con los pollos. Entonces los maestros están atrincherados, que hay 10.000 maestros enfermos. ¿Y cuántas enfermeras hay enfermas? Y médicos, y muertos, fallecidos. Entonces el gobierno al ministerio le ha faltado carácter, porque el gobierno, lamentablemente, el gobierno está en otra cosa. Y vamos a seguir con ese enfoque sobre otros temas que nos parece que hay un exceso. Hay un exceso de participación y también hay mucha preocupación en los sectores que están adversando el gobierno y que le van a adversar más luego. Y como que están dejando que el gobierno siga en esta ruta como sin mirar para ningún lado. Está bien que no miren para atrás porque pueden chocar, pero hay que mirar de reojo. Hay que ver de reojo a ver cómo andan los lados, los laterales, porque del lateral se puede ver reflejo de lo que viene atrás. Pero esas cosas hay que irlas ya, irlas tomando en cuenta, porque se están viendo muchas, diríamos, una participación tan activa que llama la atención, no hay duda, pero vamos a hablar de eso más luego. Mientras tanto, la economía, aquí hay unos datos hay un dato, mejor dicho, que me ha llamado la atención porque es una tendencia. Hay productos que tienen que subir de precios o de precio porque son productos exigentes para su cosecha, para su producción, para su preparación, y uno de ellos es el cacao. Y además es un alimento riquísimo en proteínas,
en grasas, qué sé yo, en todos esos ingredientes propios de una alimentación sana y efectiva. El cultivo de cacao, todo el mundo sabe que es un cultivo, primero, fomentarlo es costoso. Segundo, mantenerlo también es costoso. Y tiene muchos enemigos. Enemigos de la flora y de la fauna, de los dos tipos. Pero tiene enemigos también como es el clima, el viento, el exceso de lluvia. Entonces, esas cosas uno debe sopesarlas y decir, bueno, hay cultivos que debieran costar más, Desde luego, hay cultivos que son como como el mismo que acabo de señalar, el cacao, que si lo dejan así en forma silvestre, natural, como se dice, que crezca y se desarrolle el árbol y no hay mucho cuidado, las atenciones son mínimas y prácticamente usted va a cosechar lo poco que hay ahí, tal vez usted no exija mucho, porque usted no invierte tanto en el cultivo, no le da las buenas prácticas de manejo del cultivo. En República Dominicana el cacao goza de eso, de tener unas buenas prácticas de manejo. Se dan podas, control de maleza, si son el cacao convencional o el cacao orgánico, materiales de agroquímicos especializados, muy especializados para que no afecten la característica de orgánico del cacao, por ejemplo, pero además viene el curado, es decir, el secado y la fermentación del cacao. Y ese es un proceso que también lleva mucha inversión, tiene mucho costo, y además usted espera, sobre esa base de ese manejo que usted le da, recibir una buena remuneración. Pero si el cultivo, si el producto se ve como rezagado, los precios no se mueven, porque hay un exceso de producción muchas veces que no tiene, o la mayoría de las veces no tiene el manejo que tiene nuestro cacao, y entonces ganan poco precio, pero deprimen el precio del buen cacao. Y yo creo que en República Dominicana, aunque nosotros tenemos premios por lo bueno, pero entendemos que el cultivo de cacao todavía debiera tener mejor precio. Pero vi ahí que subió a $2.675. Me agradó ese número porque es un número que ya podría ser una indicación de que va a subir algo mucho más, porque ese cultivo debe estar mínimo a $3.000, porque no es posible que el café, por ejemplo, el café vale $239,65 el quintal. Y el café es una bebida muy útil y global, prácticamente igual que el cacao, pero el café tiene un uso increíblemente alto, no hay duda. Pero es hasta menos exigente que el cacao, ese cultivo. Pero ha ganado unos precios por las situaciones climáticas, las condiciones climáticas y de plagas que hay en el mundo. Y entonces las pocas fincas que quedan del mundo, bueno, están ganando un dineral, porque la verdad que el precio es excelente, $239,65. Cuando el precio probablemente de un quintal de cacao anda en $100 y pico. El café lo duplica. Entonces yo creo que el cacao debe ganar más porque es un alimento más, es un alimento completo. El cacao, esa es la verdad. O el chocolate, mejor dicho, pero ya hecho el cacao transformado con leche y esas cosas y azúcares. Pero el azúcar, yo no sé, pero este precio me luce como raro, porque veo 26.75, pero creo que está muy alto. No creo que haya subido tanto. Pero tendría que esperar mañana a ver si ese precio se mantiene así, porque parece que hay un error ahí. Ese es el precio del cacao, 2.675, pero le pusieron el azúcar.
Entonces, donde dice cacao es 18,31, que es el precio del azúcar. Para que una inversión ahí de los términos azúcar y cacao. El petróleo, bueno, el petróleo está alto, 84,30 dólares. Y esos son parte de los problemas que tenemos con nuestra economía, que anda a niveles de inflación de un 8,50%. Esos precios son parte del problema, principalmente el de los combustibles. Pero el mismo del café. Los que nos gusta el café y tomamos café y lo estamos comprando caro y es parte de la inflación. Fíjense por dónde que andan los precios, pero son precios internacionales. Esos precios no los fijamos nosotros en el mercado. Entonces, hasta lo que nosotros estamos produciendo aquí tiene precios tan altos que nos afecta también, como es el caso del café, porque tenemos que importar prácticamente un 90 o casi un 90, más del 90% del café que consumimos lo estamos importando. Entonces, aún teniendo esa ventaja para exportar lo poco que exportamos, ganamos buen precio, pero nos sale costoso importarlo para consumirlo. Vamos a una breve pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Banreservas tipo la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota. Por los 411 que la bota. Banreservas tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el gobierno de don Luis Abinader se ha estado ganando un calificativo de algunos de sus, incluso de su propia gente, de su propio partido, dirigentes de su propio partido, pero de mucha gente también de la calle, del pueblo y de gente de alta crítica, de crítica más, diríamos, más pensada. Han ido calificando el gobierno como de una especie de plutocracia, de que hay un gobierno plutócrata. Es decir, un gobierno que está muy influenciado por los ricos, por el sector privado. Pero básicamente por un sector privado, por las grandes riquezas, que son los grandes ricos del país. Están influyendo mucho, y es verdad que influyen mucho en el gobierno de Luis Abinader. Esta promoción turística, por ejemplo en España, útil para el país, porque el presidente es un enamorado del empleo y de que él sabe que el sector privado genera el empleo y es quien debe generar la mayor cantidad de empleo. Desde luego el gobierno tiene que hacer su trabajo y dedicarse a los gastos de capital, porque es lo que yo he estado diciendo, es la primera vez que yo veo que un gobierno se desentiende prácticamente de las obras, de las grandes obras,
para entregársela al sector privado, atendiendo a las nuevas formas de inversión de las APP. Entonces, yo no sé, porque nosotros venimos de una escuela donde veíamos un Estado muy activo, el gobierno simple y llanamente era muy activo con las inversiones públicas. Entonces, bueno, hay que desarrollar a Puerto Plata. El gobierno se encargaba de hacer una buena carretera, por ejemplo, bueno, Santiago, Puerto Plata, Sosúa, Sosúa, Gaspar Hernández, Río San Juan, Nagua, etcétera, etcétera. Entonces esa carretera la hacía Balaguer, entonces bueno, el gobierno de Balaguer, pero eso generaba desarrollo y venían luego las inversiones. Incluso Playa Dorada lo desarrolló el Banco Central. Balaguer y sus inversiones y todo para estimular, bien, pero hay que hacer algo. Pero el gobierno sigue en una ruta que se ha trazado de solamente promover el sector privado que se encargue del negocio. El turismo, no hay duda que el sector privado es quien tiene que llevar la voz cantante. El gobierno está dedicado a generar empleo por vía del turismo. El presidente es un enamorado del turismo y eso está muy bien y yo lo apoyo. Ahora, el gobierno tiene que garantizarle a esas inversionistas del turismo, hay que garantizarle las obras que son básicas para ese desarrollo, pero yo estoy viendo que las cosas se están apurando como para que tengamos el país de mayor inversión. Pero, ¿y cuál es la garantía para esa inversión? Por ejemplo, Punta Cana y Bávaro o Capcana, esos lugares tan atractivos y tan bien desarrollados hasta ahora, pero necesitan una fuente de agua. Yo he estado hablando sobre el agua, es decir, el turismo sin agua. ¿Y para dónde van? Por ejemplo, el caso de Pedernales. Pedernales se puede vender. Y se está haciendo la promoción para vender a Pedernales. Y cuando venga un inversionista y diga, ¿y cuál es el agua que yo tengo aquí? ¿Y dónde están las aguas negras? ¿Dónde van a ser depositadas? ¿Qué es lo que tenemos? Y de la carretera, ¿cuándo va a terminar? Entonces, yo no sé si es que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. El caso de Punta Cana, que yo digo el agua, ¿dónde está el agua de Punta Cana? Porque no es verdad que perforando pozos eso no se va a sostener. La infiltración, la salinización de las aguas subterráneas van a dañar el sistema, entonces se necesita ese acueducto, pero si el acueducto cuesta 40 millones de dólares, ¿quién es que lo va a hacer? ¿El sector privado o el sector público? Y la fuente, ¿de dónde que va a venir el agua? Ya está identificada, está la presa, que se va a hacer una presa en el río Soco, en el río Sanate, en el río Baigua, qué sé yo, ¿dónde que se puede hacer una presa? Pero todas esas cosas yo creo que tienen como que estar lo suficientemente claras, porque entonces, como, por ejemplo, vamos a traer 10 millones de turistas. Recuerdo aquellos deseos de Danilo Medina y promovieron eso, que bueno, que ya veíamos los turistas aquí, eran como hormigueaban. Los turistas, era un hormigueo de turistas. 10 millones, es decir, igualar la población. Pero eso nada más es por la parte que yo estoy planteando ahí, ese caso, agua. Pero ¿y los alimentos? Es decir, yo veo que el gobierno, el presidente, está muy activo con las inversiones y para adelante, como dicen, pero ¿y el sector agropecuario con ese rezago puede hacerle frente a esta demanda de bienes y servicios, a esta demanda de bienes de origen agropecuario para alimentar a los turistas y a los empleados? ¿Y quién es que va a controlar eso? Es decir, ese desarrollo tiene que ir, entiendo yo, tiene que ir parejo, porque ¿qué hacemos con traer 10 millones de turistas y vamos a tener que importar todos los pollos que se van a consumir ahí, o importar los huevos, o importar la leche, qué sé yo, por poner un ejemplo, o los víveres, o los vegetales? Pero hay que dar apoyos, hay que desarrollar el sector agropecuario, porque por ejemplo España es de los pocos países del mundo que recibe más
turistas que la población misma que tiene. Es decir, en España ahora mismo prácticamente se ha duplicado, los visitantes duplican la población de España. Ahora España es la potencia agrícola y pecuaria, la potencia agropecuaria de Europa es España. Vamos a estar claros. España es que manda bananos, que envía vegetales, frutas. Bueno, España, lácteos, embutidos, todo eso exporta. Aceite de oliva, todo eso lo exporta España a la misma Unión Europea. Recibe apoyo de la Unión Europea el sistema agropecuario español. Pero hay que ver lo que es, por ejemplo, Almería. Almería, señores, eso es un pueblo de plástico que se ve desde la estación experimental, la estación espacial internacional, perdón. Se ve Almería, ese blanco ahí, tan reluciente. Almería es el corazón de la producción de vegetales frescos de invernadero para toda Europa, incluyendo Rusia, porque con esos fríos allí, señores, esos fríos que hacen en la zona alta de Europa, eso no es cosa pequeña. Pero España tiene un clima mediterráneo en la mitad del territorio español prácticamente. Entonces, España puede recibir 80 millones de turistas, pero en España no hay crisis alimentaria. Importa, porque tiene que importar muchísimos productos, porque no es fácil. Hay que alimentar a 40 millones de españoles más 80 que le visitan. Eso no es cosa pequeña. Estados Unidos tiene esa capacidad y Estados Unidos importa de todo. Estados Unidos importa aguacate por tonelada y batata y importa pollo, importa de todo lo que necesita Estados Unidos. Y hay que ver la cantidad de gente que visita ese país, el nivel de ingreso y de demanda que tiene Estados Unidos, pero tiene el mejor sistema productivo agropecuario probablemente del mundo. Entonces yo creo que el gobierno está actuando tal vez en forma desbalanceada con respecto al desarrollo. Si usted no pone el sector agropecuario capaz de suplir el mercado local y atender las exportaciones, porque tenemos compromisos que cumplir también en mercados internacionales, nichos muchas veces de mercado que tenemos que cumplir, porque, por ejemplo, el azúcar. Vamos a poner el ejemplo del azúcar. El país tiene una cuota con los Estados Unidos de 185,000 toneladas de azúcar. Y ahora veo que hay algunos problemas, algunos senadores norteamericanos que parece que están, creo que están desubicados, porque ya la industria azucarera no depende de esos haitianos y de todas esas cosas, ya las máquinas y tal, eso se corta todo. La gran mayoría del azúcar se corta a máquina. Y las labores agrícolas son las labores comunes que todo el mundo tiene, donde se siembran cultivos. O sea, ya la mano de obra haitiana no es aquella mano de obra esclavizada y que tenían unos batelles, que vivían como animales allí. Claro, hay condiciones de vida que no vale que usted se las arregle, la daña, pero eso es otra cosa. Ahora, República Dominicana tiene que cumplir con esa cuota, pero el país tiene un crecimiento poblacional, tiene un problema que se llama Haití, que la producción en Haití es muy baja o mala o nula. Haití depende del azúcar dominicano. Entonces el mercado azucarero dominicano es fuerte porque además consume una gran cantidad del azúcar que se produce localmente. Como tenemos esa cuota de 185,000 toneladas, imaginen ustedes que se metan 10 millones de turistas en este país por año, la demanda de azúcar se va a aumentar. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener que importar azúcar o reforzar la industria azucarera local. Entonces vamos a seguir dependiendo de las importaciones masivas para poder atender localmente cuando podemos cubrir la demanda local, si tenemos apoyo y si tenemos políticas, planes para que el sector pueda caminar, producir.
Pero ¿por qué viene esa preocupación mía? Porque ese sistema productivo local nuestro agropecuario tiene el índice de factores de productividad más bajo de América Latina. Tenemos uno de los peores gastos públicos agropecuarios. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a quedar rezagados con el sector que debe suplir de alimentos a esa población turística que va a venir al país. Eso es por esa parte. Pero además, vamos a generar empleo para haitianos, para jóvenes cubanos, colombianos, venezolanos que van a venir y que ya están aquí en el país, para cubrir la mano de obra especializada que demanda el turismo. Tenemos mucamas, tenemos fontaneros, tenemos especialistas en vapor, tenemos electricistas, carpinteros, albañiles, tenemos bartenders, camareros, etcétera, especializados para los asuntos turísticos, o la gente que están en los front desks de los hoteles, dominan los idiomas, o si no van a ser sustituidos por haitianos, jóvenes haitianos, que la mayoría saben inglés de que salen del bachillerato porque están obligados a aprender otro idioma o el mismo español, porque ellos prácticamente están casi solos con la francofonía, es prácticamente escasa en América, aparte de la zona de Canadá, de Quebec y algunas islitas del Caribe, son la francófona. Entonces, tenemos que preparar a la gente que va a ser utilizada por el turismo, pero a esta velocidad que vamos nosotros ofreciendo el país, repito, estaremos en capacidad de beneficiarnos directamente de esa aceleración de la inversión turística. Vamos a dejar eso ahí hasta que los especialistas puedan definir más esas cosas. Vamos a una breve pausa y seguimos con el tema. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, parece que Catalina desnuda la plutocracia o el calificativo de gobierno de plutócrata. Es decir, es un gobierno que no hay duda está influenciado, su gabinete y las asesorías del presidente. Y el presidente mismo es un inversionista, es un hombre del sector privado, en el área turística también. Entonces, no es por sospecha que se está hablando por las actitudes, por las evidencias que retratan una influencia de la plutocracia en el cambio o en la democracia que administra el cambio
por vía de su partido político, el PRM. Catalina, esas mismas sospechas, por eso esa actitud tan, diríamos, tan vehemente, tan crítica que hay con respecto al contrato de fideicomiso con Catalina, que ha evidenciado, es decir, por empujar el fideicomiso se ha olvidado hasta la corrupción medular que hubo en Catalina, pero no es por sospecha, que es legítima la sospecha en este caso, pero no es por sospecha, es que hay evidencias claras de que hubo corrupción en Catalina, pero resulta que con este montaje del fideicomiso, entonces se ha obviado la parte de la corrupción en Catalina. Y aquellos acusados que eran señalados como verdaderos jefes de la corrupción, entonces hoy ya salen envalentonados y ya están hablando con voz alta de que Catalina, entonces Catalina funciona, Catalina es un éxito. Yo vi un diputado del PLD que decía, bueno, autoelogiándose porque, señores, estamos aprobando este fideicomiso porque han validado el trabajo que se hizo en Catalina. Catalina está muy bien porque el gobierno señala que todo va bien y que aprobemos esto porque esto es un éxito. Entonces, el gobierno se ha ganado con eso, se ha ganado una nota negativa, lamentablemente, porque tal vez queriendo hacer una cosa bien hecha con el fideicomiso, porque si el fideicomiso es oficial y lo va a administrar el Reserva, y el Reserva lo puede tener, la parte de la fiduciaria puede estar en manos de la oligarquía dominicana si se quiere, y si no se quiere privatizar esa institución, no es verdad que la van a privatizar, no es verdad. Ahora, el gobierno tendrá que hablar más claro o alguien, un vocero autorizado que le quite las dudas a las personas, porque por la parte del fideicomiso, ¿dónde que está, diríamos, las sospechas? Tal vez hasta legítimas, en este caso, como hemos dicho. Bueno, que podría el consejo técnico que va a dirigir a Catalina puede admitir inversiones de fideicomitentes. Y que esos fideicomitentes, ¿quiénes serían? Que incluso no están obligados aparentemente a decir quiénes son. Pueden hacer inversiones hasta oscuras, como se dice, pero bueno, esas cosas yo no las manejo. Pero el consejo técnico, como yo decía, el señor Marrancini, Celso Marrancini, puede explicarle al país para que deje a todo el mundo tranquilo. Miren, señores, Celso Marrancini, fulanito, fulanito y fulanito y fulanito, somos 4, 5, 6 personas que vamos a dirigir esta institución, pero que sepa el pueblo dominicano que aquí, en estas manos, no va a perecer. La empresa pública no va a morir aquí. Y que estas manos no van a facilitar que esta empresa pase al sector privado. Eso, con esa explicación es suficiente, pero ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno es plutócrata. Al ser un gobierno plutócrata y que va fomentando esa plutocracia, las sospechas surgen porque ¿quiénes son los que dirigen el gobierno? Si usted ve a Macarrulla, que es el ministro de la presidencia, y ve a fulanito, para que ve 4, 5, 6 o 7 u 8 personas o personajes, funcionarios y asesores y gente que visita al presidente y gente que el presidente visita y que están en esos medios y que el presidente es tan complaciente, digamos, con lo del sector privado, cuando da un picazo, da un brochazo, va allí, inauguran, qué sé yo, entonces felicitan, saludan, abrazan al inversionista, lo quieren, lo miman. Entonces, la gente tiene esa sospecha de que eso lo van a pasar al sector privado, pero que no hablen claro, porque eso, hablando la gente se entiende. Juan Bosch dijo, aquí en estas manos no perece la democracia. Nadie dudó de Juan Bosch, pero fue sus propias palabras de Bosch. Balaguer decía, en esta ventana o en esta puerta de este despacho, ahí se para la corrupción, aquí no entra la corrupción. Y la gente admitió que Balaguer no era corrupto. Entonces, fíjense como yo he dicho, si Julio Saurio hubiera dicho,
Aquí se detiene la puerta, en esta puerta aquí se detiene la corrupción. No se lo hubieran creído, pero resulta que el tiempo le dio la razón a Julio Sabri. Y todo el mundo sabe que Julio Sabri era un hombre serio. Ahora, las generaciones nuevas no lo conocieron, pero los viejos sabemos quién era Julio Sabri. Entonces ahora todos esos viejos que eran críticos severísimos de él, saben que ese señor era serio. Y así yo he mencionado muchísimo, que lo menciono continuamente aquí, porque hay gente que hay que distinguirlo. Pero usted tiene que poner, usted tiene que demostrar, usted tiene que hacer las cosas de tal forma que la gente se convenza de que no hay peligro en seguirme. Pero esa palabra la utilizó Trujillo. No hay peligro en seguirme, pero hubo peligro en seguirlo. Porque el hombre se quedó 30 años sobre la base de la astucia, la mala fe, ¿cómo se llama? De todas esas marrullas propias del poder, todas esas tramas propias del poder. Ahora, esa es la parte del temor que tiene la gente a que eso se privatice o que se le dé como vaca muerta. Y bien. ¿Qué es lo que yo más me preocupa de Catalina a mí ahora mismo? No es solamente eso, porque eso con una explicación clara, precisa, una rueda de prensa elimina todo eso y sujeto a que vaya, mire, ¿qué va a pasar con los fideicomitentes? Y si el consejo le dice, nada va a pasar, simple y llanamente esa es una inversión que no implica un socio no implica una acción para que mañana sigan las acciones y al final, pero venga acá, por todas las acciones las tiene el sector privado y ya el gobierno no tiene nada aquí. Así no, porque eso es entonces, eso es mentirle a la gente. Y así eso es entregar entonces en forma subrepticia, en forma subterránea, en forma mafiosa, entregar, eso no puede ser. Entonces, hablando la gente se entiende. Ahora lo que me preocupa a mí de Catalina es que ya Catalina se le borró lo borroso que estaba Catalina. Es decir, aquella denuncia de los periodistas y que Alicia Ortega señaló aquellos nombres, los codinombres, los 39 millones de dólares, los 15 millones de dólares de comisión, la entrega, la adjudicación, todo eso estuvo bien. La sobrevaloración fue falsa cuando el propio Danilo Medina solicitó que le rebajaran 300 millones de dólares. Las auditorías, no se han hecho auditorías de esas plantas, ni se han hecho auditorías de las demás obras que hizo la propia empresa, que desde el principio se dijo que fue beneficiada en forma directa con esa adjudicación mafiosa, gestionada por niveles presidenciales brasileños y de República Dominicana y un intermediario de marketing publicitario, político, tan importante como fue el Joao Santana, y que toda esa nebulosa anda ahí. Ahora, que el gobierno propicie aclarar eso. Es decir, que la Procuraduría General de la República ni se interese en lo que pasó en Catalina. Ya Catalina, este fideicomiso limpió a Catalina. Eso es lo que la gente ahora debe preocuparle. ¿Dónde están entonces aquellas denuncias, aquellas críticas? ¿O vamos a tener un Danilo redivivo? Que va a salir Danilo, como dice, con todo su pechito, como se dice, bien alzado, y va a salir por todo el pueblo dominicano a decir que a él lo han vilipendiado y que fue un acto de cobarde someterlo a él y a sus hermanos a este escarnio, a una familia tan decente, una familia tan humilde y una familia tan respetuosa como es su familia, la familia Medina Sánchez. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Pero hay lo que ha dicho Manuel Fermín, hay sospechas de que hay un rango superior que tiene todo detenido. Ni se investiga Catalina, ni se investigan las demás obras, no se investiga Odebrecht. No se investigan a estos jerarcas políticos que detentaron el poder. Entonces solamente se está trabajando con los hermanos, dos hermanos de Danilo Medina y todo el esquema mafioso de ese gobierno. Entonces nada más fueron ese grupito. Cuando hay evidencia de riquezas inconmensurables en parte de esa baronía y de todos esos negocios dudosos y esos negocios oscuros que se han hecho. Hoy todo ese gatopardismo con que se manejó ese gobierno de Danilo Medina queda limpio, porque la Procuraduría General de la República no ha hecho más nada.
Y yo sigo insistiendo que esa querella de participación ciudadana, que es una evidencia clara de participación corrupta, nadie se atreve a moverla. Entonces, Catalina, por eso es que Catalina está dejando tantas dudas o se ha ganado tantas críticas, porque gente que estaba montada ahí con la creencia, segura creencia de que esos eventos señalados por el grupo de periodistas independientes y difundidos aquí por la señora Alicia Ortega, tienen viso de realidad, de verdad, porque que los capitales están... Incluso hoy hay en la prensa unas declaraciones, diríamos, hechas con voz alzada o casi con puño alzado, hechas por el que era jefe de la CDE, un hombre que fue señalado por ese grupo de periodistas de haber recibido 39 millones de dólares como cabeza de ese pulpo eléctrico, y él sale hoy casi envalentonado exigiendo que Catalina las cosas sean claras. Oiga bien, el hombre que supuestamente, digo supuestamente porque todas las acusaciones que se hicieron, tenía el manto agarrado, el manto con el que se cubrió todo ese espacio de corrupción en la parte eléctrica de Catalina y las otras empresas dependientes de la casa matriz que la dirigía él, el señor Jiménez Bichara. Entonces, eso es lo preocupante de Catalina. A mí el fideicomiso me da un pito si me dan una aclaración como esa. Ahora, lo que hay que aclarar es la corrupción en Catalina, la que hubo antes de ahora, porque ahora se quiere poner esto como que borra todo lo dicho a Catalina antes del fideicomiso. Como que el fideicomiso borró lo anterior. Y eso no es así. Aquí hay que aclarar lo anterior y aclarar esto de ahora, porque no es posible. Yo no creo que Luis Abinader, Celso Marrancini y ese grupo de personas se van a prestar a hacer un chanchullo de ese tipo a los dominicanos con una obra que cuesta miles de millones de dólares. Y eso no son cosas de niños. Eso no es cosa para dirimirla en forma irresponsable por medios, por la red o por medios de comunicación. Así. No, eso hay que hablar claro y que la gente interprete, oiga, de las voces que autorizaron esto, que han promovido eso, que oiga de sus propias voces, que al pueblo no lo están engañando. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.